visto eso, pues empieza la búsqueda desesperada, y que en eso sí que tiene una parte de culpa en su carrera, porque esa búsqueda desesperada de un segundo proyecto, en el cual pasa por una novela policíaca, en el que pasa por otra cosa desarrollada en México, y en el que pasa por esta, le hace perder ese tiempo. Él tenía una cosa como de 2 años, y se le han pasado ya un montón de meses. Sí, pero como dice Eduardo, sí, él era una personalidad en el 39, 40, 41, y Hollywood en ese sentido siempre te da carta blanca. Hay un cuento de Scott Fitzgerald en donde hace referencia al pobre Pat Hobby a él, y dice, es el tío de la barba ese, lo llama así, ese de la barba que hace lo que quiere. Pero Hollywood pero no sé, podía haber hecho. Yo creo que yo no digo que no sea cierto eso que tú dices. Pero recuerda una cosa de Preston Stargate. Pero yo creo que al final le debió vender por $10 el guión de la primera película para que le dejen debutar. Y Billy Wilder tiene que imponer que en Bola de Fuego él cede el guión y asistirá al rodaje, y que después le dejarán dirigir. O sea, ya, no, pero no me refiero a eso, me refiero, él no tiene que hacer esas cosas. Orson Welles ha demostrado que es como un prestidigitador gigantesco de la sociedad americana, más o menos. Yo creo que es un montaje lo de cuando aterroriza a la gente por radio con su versión, la versión de Howard Koch de La Guerra de los Mundos, pero él tiene la personalidad suficiente para decir, yo nunca he hecho nada de cine y voy a intentar hacer mi primera película. Pero yo creo, Eduardo, un poco por lo que tú estás diciendo, porque él tenía esa personalidad, llega a la RKO, y al final yo creo que él lo que le pasa es que le gusta más Ciudadano Kane. Yo creo que es que al final él dice, aquí tengo un tema mucho más rico o más actual, porque si no yo creo que él hace El Corazón de las Tinieblas, porque no hubiera sido un problema de tanto. No, yo he visto, yo he visto, tengo copia de. Luego nunca volvió a pensar en El Corazón de las Tinieblas, prácticamente, en serio. Yo lo que creo es que de todas formas, fuera por las razones que tú dices, fuera por las que dice Juan, lo cierto es que en Ciudadano Kane, ya lo ha apuntado antes Juan, yo creo que hay mucho de él, como en todas sus películas, pero en Ciudadano Kane, bueno, está la parte de la infancia, pero yo creo que está también la parte de la juventud. Es decir, la parte del ciudadano Kane joven cuando llega al periódico. Yo creo que que Welles le hubiera encantado ser director de un periódico, y probablemente lo hubiera sido de la manera yo siempre he pensado que él dirigía cine a esa edad, o dirigía el Mercury Theater de la radio, como está en la redacción del periódico. Yo siempre he pensado que debía ser así. Es que además, y yo creo que Welles fue siempre un hombre profundamente solitario, profundamente amargado por no haber conseguido algunas cosas, ¿no? Hay incluso detalles, me parece que Susan Alexander, que en un momento determinado le dice que eres un mago, que era el corazón de Welles en lo que deseaba, es decir, la manipulación de la realidad, el sorprender a los demás, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero en la película hemos hablado de las influencias, pero está también toda su experiencia radiofónica, porque toda la utilización de los newsreels, de los noticiarios, la presentación de la película, el primer tercio, cómo te va metiendo en la acción, eso es puro periodismo radiofónico, manipulación, la ficción radiofónica, ¿no? Luego está la utilización del teatro, de los actores, esa novedad que hay de los teatros, eso es y que yo recomiendo ver los títulos de crédito final, que era una cosa que, por ejemplo, a Ford también le encantaba presentar, por ejemplo, al final de Qué verde era mi valle, hace exactamente lo mismo, presentar a los actores, porque siempre decía que le gustaba que salieran al final y poderlos reconocer, ¿no? Y esos actores novedosos que dice, quiero presentarles a ustedes, estos actores del Mercury Theater, pues toda esa forma de dirigirlo, eso es lo que aporta nuevo, es decir, que él aporta muchas cosas, él recoge muchas cosas de la tradición de Hollywood, pero también aporta muchas cosas, y a lo mejor le dice a Tolan, no sabe de la fotografía, ¿cómo hacemos esto? ¿Quién es, por ejemplo, el responsable de que la mayor parte de los rostros estén en la oscuridad? Cuando va con su mujer al nido de amor de Susan Alexander, con el corrupto gobernador Gittes, hay un momento en que al fondo del encuadre están los rostros de Kane y del gobernador absolutamente oscuros, oscurecidos. Eso no era normal, ¿no? Probablemente a un estudio normal le dices, eso lo conseguía Ford después de pelearse con mucha gente, ¿no? Por citar a Ford, pero le dice, los rostros de los dos que están en el centro de la secuencia, vamos a colocarlos en una zona de oscuridad. Eso es una decisión de puesta en escena muy arriesgada. No sé si se le ocurría a Tolan, que era más bien tenebrista en algunas cosas, por decirlo de alguna forma, ¿no? O se le ocurría a Welles, me imagino que quizás a Welles, ¿no? Pero esas decisiones eran muy arriesgadas. Y por acabar ya la perorata esta en la que nos hemos metido, decir que él no se fue a un gran estudio, se fue a la RKO, que no era precisamente un gran estudio. Dudo mucho yo que él hubiera podido hacer esas cosas en la Metro, incluso en la Warner, que no era un estudio de primer rango, por decirlo de alguna forma. Fue a un estudio con pretensiones la artísticas, impresión de que esta es una superproducción, sin serlo. No es porque está tan bien hecha. Pero yo creo que es la magia, porque hay maquetas, hay utilización del decorado, lo que hizo después en las películas. Hay una película que está con muy poco dinero. Es decir, que los decorados de esta película, creo que además está el desglose de esa publicidad, incluso hasta el desglose del presupuesto. Los decorados totales de la película son $60.000. Sí, pero que da la impresión de que estás viendo el trabajo de Harry Ferguson fue extraordinario. Pero el talento de Welles, yo creo que el talento suyo era rodearse de gente muy, muy buena.
muy creativa. Porque tú fíjate que todos esos agentes de efectos especiales que tenemos aquí los encuentran en todas las películas de RKO. Estaban dispuestos a trabajar mejor, pero nadie se lo exigía, y él se lo exigió y les pidió consejo y siguió adelante. Greg Toland efectivamente había visto las obras de teatro, sobre todo el Julio César en Nueva York, y había visto esa cosa que ve muy bien Eduardo, de los claroscuros, de las sombras y demás. Y dice, yo quiero, y se presenta un día allí, y quiero trabajar con usted. A él parece encantado. Toland acababa de trabajar con Ford, que era su ídolo, porque entre otras cosas, su ídolo y su confidente, porque Ford, ya sabéis que un día entró en el plató y le acercó a Orson, se lleva aparte y dice, tienes un espía aquí dentro. Y te voy a decir quién es, porque te le están pasando a la dirección todo lo que haces. Y le dijo, es fulanito tal. O sea, que Ford además se portó como un padre con él. Pero quiere decirse que él además tenía, se trajo a Herman de la radio, a los actores. Toda su gente, y luego cogía a la gente joven del estudio, como Robert Wise, sí, que eran casi unos niños. Tenía 24 o 25 años Robert Wise también. La misma edad de él. Claro. Y el otro que luego fue director. Sí, Mark Robson. ¿Sabes que yo creo que hay una clave que nunca se dice de Wells y que es fundamental en su cine y en todo lo que hacía, el vigor. ¿Sabes cómo definía, ahora que vamos a empezar, el cine español Orson Welles? Decía, lo que encuentro en el cine español es que le faltan vitaminas. Y Wells impulsaba, es decir, como esos directores de orquesta que con 150 profesores consiguen infundir una electricidad que, bueno, aquello empieza a funcionar y 150 personas al unísono. Luego era un genio en muchísimas cosas que ha demostrado a lo largo de toda su vida, pero por ejemplo, yo sé, bueno, lo sabéis todos, Robert Wise es el montador de la película y entonces él, dice Orson Welles, confió en mí porque vio mi entusiasmo y para mí era una película muy importante porque todo el mundo desde el primer momento hubo un run en el estudio de que esto que estábamos haciendo iba a ser distinto y que el chico este que venía del este no tenía nada que ver. Pero cuando Orson Welles dijo, tú vas a montar la película, pero esto de la marcha del tiempo, el noticiario, ¿quién monta los noticiarios aquí? Y dijeron, pues hay unos en la RKO que son los que montan las noticias. Dijo, pues no montes tú eso, que lo monten los de las noticias. Y tiene otro ritmo, porque no es el ritmo cinematográfico. Estás viendo en la marcha del tiempo como eran los documentales de entonces. Luego él era muy inteligente cuando tú dices lo de recoger. Dice, pues esto que lo monten los mismos como si hubiera sido el nodo. Dice, que monten los del nodo. Si tengo que hacer un nodo dentro de una película, dice, no me la monte usted, que es el montador de la película, que la monten los habituales que montan este tipo de trabajo. Y eso él repartía muy bien. Es la definición de un director, que es el hombre que aúna el trabajo de mucha gente, lo encamina, lo anima, lo empuja y al final llegan todos a la meta. Yo creo que eso... Veo que es lo que ha mencionado en cierto sentido Eduardo antes. A mí lo que me parece de esta película realmente más innovador es que quizás es la primera película planificada desde el principio, te diría que escrita como película sonora. Porque fundamentalmente, donde yo creo que hay una mayor originalidad de la película, es justamente en todo el uso de la banda sonora, tanto en los solapamientos de los diálogos, en los encadenados sonoros, en el uso de los ruidos, en el uso de la música, que tiene una de las músicas más variadas y más complicadas que se puede imaginar. Realmente la partitura de Ciudadano Kane debe ocupar más que ninguna otra partitura probablemente. Y de grabación. Y además es de una variedad increíble, o sea, hay desde ópera hasta música de vodevil y de cabaret, ¿no? Pero entonces todo eso que probablemente procedía de la acumulación de las experiencias anteriores de Wells, porque ahora se dice mucho, Wells tenía 25 años. Hombre, tenía 25 años, pero tenía una carrera teatral y una carrera radiofónica como la copa de un pino. Es decir, no es un hombre que lleva 25 años y es un novato. Es novato en Hollywood, pero es un tipo con una experiencia enorme. Y que quizá incluso lo que tiene un poco es el intentar demostrar allí que él era capaz de hacer una película tan bien como el que más. Y ese efecto demostrativo es probablemente el que a mí me produce una cierta irritación. Un ambiente muy hostil. Se llegó a decir que no haría nunca una película. O sea, Hollywood estaba en contra. ¿No? Los medios tal decían, no, este que han traído allí y que nos iba a enseñar tanto no va a acabar no va a ser capaz de hacer una película. Hubo gente que tuvo que rectificar después. Esa hostilidad está en la historia de Pat Hobby, de Scott Fitzgerald, que era alguien que estaba allí, que no había logrado triunfar y recogía de alguna forma el ambiente. Es decir, ¿quién es este tipo de la barba? Que para empezar viene con una barba, que aquí normalmente no hay barbas. ¿Por qué le dan tantos medios? ¿Por qué es tan importante? ¿no? Ojo, el mayor de los Mankiewicz no es que fuera espía, pero era otro que tampoco decía, bueno, el guión lo estoy haciendo yo. Eso
yo no sé si será cierto o no, pero cuando se dijo que él quiso comprar el guión al final del Yo- trabajo yo de de- redacción, le dio mucho dinero a Herman Mankiewicz No. para figurar él solo como Yo de ese único tema, autor. de ese tema yo he hablado... Luego pero ha habido un libro, ¿no? Que sí, recoge. pero- sí, es pero- que aquí pasa como siempre, nunca hay términos No, medios. no, hay el mucha autor leyenda. del libro ya Sí, sí, no. es el guión, ya está No. en el libro entero. Eso lo Mankiewicz. explica un poco Joseph Cotten en sus memorias, y luego yo le he hablado personalmente con Ruth Warwick, que es la que hace aquí de la primera mujer de Kane, y me dijo, no, yo estaba, porque yo era de Nueva York, me contrató, me llevó allí, hicimos las pruebas y tal, y si yo iba regularmente al despacho que tenía en la RKO, y yo veía que llegaban páginas, que él las corregía, lo que era a lo mejor 15 líneas, lo dejaba en dos líneas y lo enviaba, lo volvía. Dice, el guión no se puede decir que fuese de Mankiewicz. Mankiewicz, efectivamente, como guionista, le estaba suministrando material, y Wells se iba cortando. Y Charles Lederer, el famoso guionista de Hawks, que luego se casó con la exmujer de Wells, con Virginia, pues también lo cuento, y el primer guión de